Ahí. Todo comenzó cuando Abre normal. dos jóvenes se conocieron en el año 2000, 1900 y algo. Dale, no importa, siga. Cuenta normal. Se conocieron. Ella era una joven donde su mamá había fallecido, su papá no lo conoció, le tocó un poco fuerte, sola, por luchar, y aparece este joven, ambos de 17 años de vida, 16. Ella no quería conseguir una pareja, pero empezaron a sucederles tantas cosas. Se fue a vivir con una profesora, no se dieron las cosas, luego con una prima, hermana de crianza, tampoco se dieron las cosas. Al transcurrir todo eso, ver que todo pasaba y ella y ese joven aún seguía interesado por ella, ella decide meterse con él. Al transcurrir el tiempo, queda embarazada de su primer hijo en el 1996. Luego de eso, a pesar de que quedó embarazada sin buscarlo, igual fue deseado, no planeado, pero sí deseado. Nace ese niño, se forma un hogar. Luego de todo eso, luego de 3 años, queda embarazada nuevamente, deseando una niña. Luego, al transcurrir de eso, nace esa niña en el 2001. Pasa el tiempo, pasa una calamidad en el lugar donde vivían, tuvieron que huir de ese lugar hacia otro país. Ahí todo empezó a cambiar, todo empezó a salir más diferente. Se fueron con la niña que había nacido, de 2 meses de nacida. Luego de todo eso, ya era una mamá, esta joven, de 2 niños, en un país extraño, lejos de su familia, lejos de su hogar. Luego de todo eso, nuevamente queda embarazada. Ahí sí era un poco más difícil, ya no tenían la vida igual, ya les tocaba más diferente. Ese joven empezó a vender pescado, a tratar de ganarse la vida para poder sacar a su familia. Luego, después de tanto tiempo, él pues empezó a tener sus andanzas, empezó a cambiar todo, nace el tercer hijo, la tercera niña, todo cambió, empezó la mala vida, no se reconoce el por qué, todo ese cambio extremo de un momento a otro. Cuando él era diferente, él empezó a mostrar su verdadera cara. Luego de todo eso se empezaron a escuchar gritos, peleas, llantos, cosas malas. Desde temprana edad, para esos niños, la vida empezó a ser más diferente, llena de peleas, llenos de llantos, llenos de muchas cosas duras. Esa joven intenta huir con sus hijos, pero vuelve por sus razones, por sus hijos, a seguir intentando mejorar. Luego esa persona no mejora, sino que sigue peor: golpes, maltratos, insultos, humillaciones. Luego
empiezan las peleas, cada día más, peor, seguidas, intentos de homicidio, cuando uno intenta de homicidio. Uno como niño nunca desea ver a su mamá en esos casos. Al transcurso de todo eso, la segunda niña empieza a crearse con traumas, con ansiedad. Nunca supieron el por qué esa niña era así, y su ansiedad la basaba en comer, comer, comer. Todo el mundo se llenó, en vez de ver por qué esa niña era así, veían era come mucho, es muy comelona, no sé qué. Nunca se fijaron qué tiene, qué problemas tiene, llevarla al médico, porque de un momento a otro cambia, porque cambia de humor, porque era una niña callada, porque era una niña. Solamente se reflejaron en que simplemente comía, tragaba, era una gorda, era un saco de mierda, era muchas cosas, pesaba mucho, no sé qué. Toda la vida empezó a cambiar y a ser diferente para ella tanto. Así que esa niña no quería que sus papás vivieran, siempre deseaba que esa persona se fuera. Y fue pasando el tiempo hasta que ese papá se fue de la casa, prefiriendo una mujer que a sus hijos, sin importarle qué trauma o qué cosas crecieron esos niños. Al pasar el tiempo, las niñas cambiaron, las niñas crecieron, fue una vida diferente para todos. Ya en ese hogar no había peleas, pero sí, cada vez que estaban con esa persona habían insultos como nunca vas a ver más a tu mamá, como cosas malas, palabras negativas en vez de ser emotivas, de salir adelante, al revés, eran de negativismo, cosas que trancaban a las niñas, cosas que le causaban insomnio, cosas que le causaban ansiedad. Se fue creciendo esa niña que nunca quiso ver un hogar como una estabilidad, sino que prefería salir, divertirse, conocer cosas, no amarrarse, no a tener hijos, no a tener hogar, sino a ser libre, sin querer formar un hogar y tener hijos cuando eso es lo más bonito de la vida. A transcurrir el tiempo, pasaron los años. El papá de esa niña era una persona que era diabética, es diabética. Al transcurrir el tiempo, esa joven, la segunda niña que nace, luego el varón, esa niña pasa a sufrir de diabetes. En ese tiempo todo se le colapsó, tanto así que ya no deseaba ni siquiera tener su propia vida, de acuerdo a no llevar la misma vida que llevó el papá, de amargado o de ser igual que esa persona, que no prefería, incluso nunca le gustó una vida estable ni duradera, una relación, sino que si veía siempre algo mal, como que se pareciera al papá, prefería huir antes que volver a caer en lo que ella ya salió de niña. Y pasó así por muchas cosas. Cuando luego, después de ser diagnosticada diabética, queda en embarazo. En eso perdió el apoyo de su pareja. Todo se complicó, cosas malas, pensamientos negativos. Y esa joven tanto así que deseaba incluso no tener a su pequeño bebé que traía en su vientre. Sus primeros meses, en vez de ser algo muy bonito, fue algo muy difícil, ya que le tocó trabajar, ya que ella odiaba ser un estorbo, prefería trabajar así fuera duro, así fuera fácil,
difícil o lo que fuera, siempre se concentraba en trabajar y trabajar y trabajar. Nunca veía un tiempo como que voy a descansar, sino, bueno, al menos estoy trabajando y voy a tener algo de dinero para poder comprar lo que necesito. Luego esa niña nace, esa muchacha al sentirse sola, ella se encierra en una burbuja en que todo está mal, en por qué tuviste que nacer, por qué todo eso, porque en este momento no deseaba que no hubiera existido, sino porque justo en ese momento cuando no estaba preparada aún para hacer, porque se va